Génesis capítulo 11, versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Hermanos, este día continuamos con el estudio del libro de Génesis y recordará que antes del capítulo 10 que estudiamos la semana anterior, vimos cómo el diluvio había llegado a su conclusión y luego en el capítulo 10 vimos cómo a partir de los 3 hijos de Noé y sus respectivas esposas, la raza humana comenzó una vez más a multiplicarse. En la medida que los seres humanos se fueron multiplicando, fueron ubicándose en diferentes regiones hasta que llegó un momento, y lo leímos en el versículo 8 del capítulo 10, que nació un hombre de nombre Nimrod, el cual fue conocido como el primer hombre poderoso sobre la tierra, ya que él fundó el primer imperio que hubo en toda la historia de la civilización humana. En el versículo 10 del capítulo 10 también se dice que las principales ciudades de su reino, porque eso había hecho él, un reino, fueron Babel, y luego menciona otras 3 ciudades más. Ahí se está diciendo claramente que el fundador de la ciudad de Babel fue Nimrod. Y dado que estos versículos que hemos leído del capítulo 11 hablan de la historia de la ciudad de Babel, eso significa que lo que está aquí y que hemos leído del capítulo 11, dentro de esa genealogía o tabla de naciones del capítulo 10, se ubicaría ahí a la altura del versículo 10, porque es ahí donde se está hablando acerca de Nimrod, que fue el fundador de Babel. Ahora veamos qué fue lo que ocurrió. El versículo 1 del capítulo 11 dice que en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Era lógico, hermanos, que hubiese un solo idioma en todo el planeta. Recuerde que cuando se habla de tierra se refiere
más que todo a la región del Medio Oriente, una parte de Europa, una parte de Asia y una parte de África. Eso lo explicamos la semana anterior. Pero era obvio, repito, que se hablara un solo idioma, ya que todos eran descendientes de Noé. Ahora, obviamente, cuando uno lee eso en la Biblia, hay personas que se preguntan cuál era ese idioma que era el único idioma que se hablaba en esa época. Esa es una pregunta que nadie puede responder. Y realmente es una pregunta ingenua, porque la mayor parte de personas tienen una idea equivocada acerca de los idiomas o las lenguas. Hay personas que creen que, por ejemplo, el español es un idioma que ha existido todo el tiempo. Otros creen que el francés, el italiano, el alemán, el inglés son idiomas que han existido toda la vida. Y eso no es cierto, porque todos estos idiomas que he mencionado, todos son lenguajes modernos. Es decir, que tienen poco tiempo de haber surgido. Tienen alrededor de unos 600, 700 años aproximadamente que los idiomas que hoy hablamos se formaron. Los idiomas siempre están en una constante evolución. Es decir, los idiomas no son estáticos. El español, por ejemplo, que hablamos aquí en nuestro país, no es el mismo español que se habla hoy que el que se hablaba hace 50 años atrás, por ejemplo. Ya no es el mismo, ha cambiado. Y todo el tiempo los idiomas están cambiando. De tal manera que hay muchos idiomas que hoy ya no existen, no se hablan en ningún lugar, pero todos ellos son idiomas muy antiguos. Podríamos, por ejemplo, hablar acerca del latín. El latín era el idioma que hablaban los romanos durante la época del imperio. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Pero el latín, usted sabe que hoy en día no se habla en ningún país, ni siquiera en Italia. En Italia hoy se habla el italiano. Y el latín ha quedado para tecnicismos médicos, para tecnicismos jurídicos, para nombres científicos de animales, de sustancias, de vegetales, y también ha quedado como parte del rito de algunas ceremonias católicas romanas. Pero fuera de eso, el latín es un idioma muerto, o sea, ya no se habla en ningún lugar. No obstante, hay otros idiomas que son más antiguos que el latín aún. Y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, el griego. El griego es un idioma mucho más antiguo que el latín. Incluso el griego se sigue hablando hasta hoy en día. Pero el griego que se habla hoy no tiene nada que ver con el griego que se habló, por ejemplo, en la época de Jesús. Y por eso es que los idiomas antiguos, los idiomas más antiguos que hay en la actualidad son el griego y el hebreo. Pero por ponerle un ejemplo, el griego se divide en varias etapas. Está la etapa que se llama formativa, luego viene el griego clásico, luego viene el griego bizantino, luego viene el griego koiné o común, que es el griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y luego viene el griego moderno, que es el que se habla hoy en día. Todas esas
etapas del griego son diferentes una de otra. De tal manera que alguien que conozca, por ejemplo, el griego que se habla en la actualidad, no pudiera leer el Nuevo Testamento griego, porque para él sería como otro idioma. Y por eso es que cuando los que quieren ahondar en el estudio de la Biblia, quieren aprender el griego para leer la Biblia en el idioma original, el Nuevo Testamento, ellos no van a Grecia a estudiar griego, porque ese griego no les va a servir para nada, sino que leen y estudian el griego del Nuevo Testamento, así se llama, griego del Nuevo Testamento, porque es el griego koiné o común, que es una etapa diferente al griego clásico, al formativo, ya no se diga, y como también no tiene nada que ver con el moderno. Pero quiero decirle que si el hebreo y el griego son idiomas antiguos, hay otros idiomas que son todavía más antiguos. Por ejemplo, está el celta. Bueno, estaba, porque hoy es un idioma muerto, ya no se habla en ningún lugar. Pero una vez hubo un idioma que se llamó celta. También existió un idioma que se llamó el copto, que de igual manera ya no existe hoy en día. Algunas veces lo utilizan en las iglesias de rito ortodoxo, sobre todo la iglesia ortodoxa griega continúa celebrando sus ceremonias en el copto. Por supuesto nadie entiende, ¿no? Porque es un idioma demasiado antiguo. Pero hay idiomas más antiguos que esos todavía. Por ejemplo, podríamos pensar en el sumerio, que se cree es el primer idioma que fue escrito. Pero ¿quién habla sumerio ahora? Hubo también otro idioma que se llamó siríaco. El siríaco ya no existe, y a lo mejor usted ni sabía que un día existió un idioma que así se llamaban. Ahí estamos hablando de una época cuando español, inglés, francés, italiano, portugués, ni soñaba en nacer esos idiomas todavía. Estaba el egipcio, que se hablaba en el antiguo egipcio, que también es un idioma muy antiguo. Pero hay todavía idiomas más antiguos que estos que estoy mencionando, y que son ya prácticamente desconocidos, de tal manera que algunas veces ni siquiera se sabe cómo se llamaban esos idiomas, y quedan muy pocas evidencias que hubo ese tipo de lenguas o idiomas hace milenios. Hubo un idioma muy antiguo que se llamaba buanurjo, imagínense, hasta el nombre es raro, buanurjo, del cual se sabe que existió, pero ya es tan antiguo que ya no se sabe ni cómo era, ni cuál era su estructura. Entonces, ¿cuál era el idioma que se hablaba en toda la tierra? Solo Dios lo sabe, hermano. O sea, la cosa no es tan simple como decir eso, si inglés, si español, si francés, si todos estos idiomas son nuevos. O sea, son idiomas recientes, que todos proceden de troncos comunes. Por eso es que estos idiomas, incluido el español, son los que se llaman las lenguas indoeuropeas. Porque fíjese, curiosamente, sus raíces están en la India. Todos estos idiomas que se hablan en Europa, y usted sabe que en Europa se habla francés, inglés, alemán, italiano, portugués, está el idioma vasco, y hay otros idiomas que aquí no sé por qué nosotros le llamamos holandés, pero en Europa le llaman flamón. Pero todos estos idiomas, y el español también, porque recuerde que el español se habla en España, en Europa, ¿no? Todos esos idiomas, su raíz la tienen en la India. Todos estos idiomas se derivan básicamente de tres idiomas, que son el sánscrito, que es una lengua que se habla en la India, el griego y el latín.
Desde la combinación de esos tres es que salen todas las lenguas europeas. Por eso se llaman lenguas indoeuropeas, porque vienen de la India, pasan a Europa y de Europa llegan a nosotros. Pero todas esas son lenguas modernas. Ahora, se sabe que el sánscrito, el griego y el latín tienen una misma base común, otro idioma del cual se originaron esos tres. Entonces, cuando se hacen esos análisis lingüísticos, es evidente que las lenguas proceden de un tronco común. Ahora, ¿cuál era esa lengua? Repito, no hay ser humano sobre la tierra que se lo pueda decir. Si usted quiere, cuando llegue al cielo, le pregunta al Señor cuál era ese idioma que se hablaba en toda la tierra, ¿no? Pero aunque Él se lo diga, yo creo que usted va a quedar igual. Imagínese que le diga, era el buonurjo. ¿Y eso para usted qué significa? Algo así le va a decir Dios, ¿no? Bueno, el hecho es que era una sola lengua. Dice el versículo 2 que al emigrar hacia el oriente, recuerde que ha terminado el diluvio y la humanidad se va multiplicando. Entonces hay un grupo comandados por Nimrod que se van al oriente. La gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Sinar, como lo expliqué la semana anterior, es un valle que queda en lo que actualmente es el territorio iraquí, Irak. Entonces, estando ya allí y bajo la dirección de Nimrod, ellos comienzan a llenarse de orgullo. Recuerde lo que significa el nombre de Nimrod. Yo lo dije la semana pasada. ¿Recuerda usted qué significa el nombre de Nimrod? ¿Alguien lo recuerda? Levante la mano. Solo para saber si alguien lo recuerda. Una hermana, otra más. Bueno, aquí hay varios y aquí hay alguien que hasta ya lo está diciendo. Sí, Nimrod lo que significa es nos revelaremos. Eso significa el nombre de Nimrod. Ojalá no se le olviden las cosas importantes, hermano. Pero eso era Nimrod, eso significaba su nombre. Nos revelaremos. Entonces dice el versículo 3 que un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Fíjese que Irak y sobre todo el valle de Sinar, que es donde ellos se habían asentado, tiene una característica y es que ahí no hay piedras. Entonces ellos, como venían emigrando de Ararat, que es donde se había sentado el arca de Noé, bueno, el mismo monte de Ararat es rocoso. Entonces, ellos habían aprendido a construir utilizando rocas, utilizando piedra. Pero llegan a Sinar y al llegar a Sinar se dan cuenta que ahí no hay piedras. Y los lugares más cercanos donde había piedras quedaban lejísimos. Entonces, ¿cómo podían hacer para construir una ciudad sin tener piedras? Que se les vino la idea de hacer ladrillo. Entonces, de esa manera, dice fue que usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Fíjense que es interesante que para unir los ladrillos, dice que utilizaron asfalto. Y eso es natural, el asfalto era abundante, porque el asfalto, usted sabe que es un derivado del petróleo. Y hasta hoy en día, usted sabe que Irak es uno de los dos más grandes asentamientos de petróleo del planeta. O sea, por eso es que está la guerra ahí, no por el petróleo. Entonces, ya lo había en la época. Les tomaron el asfalto y con eso dijeron, aquí tenemos ya resuelto el problema de la ausencia de piedras. Dice el versículo 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos
ser dispersados por toda la tierra. Entonces note, dice que ellos decidieron hacer una ciudad. Esto bajo la dirección de Nimrod. Pero fíjese, ¿qué es lo que está aquí pasando? Lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo que había ocurrido con la descendencia de Caín, que ellos hicieron su propia civilización, pero sin tener en cuenta a Dios. Eso lo estudiamos hace algunos meses atrás. No sé si lo recuerdan. Bueno, les voy a creer el amén, aunque no se recordaban ni lo que dije la semana pasada, ¿verdad? Pero les voy a creer que se recuerdan lo que dije hace meses. Es exactamente, o sea, Nimrod lo que aquí está haciendo es lo mismo que hizo Caín. Y recuerda que una de las primeras cosas que hizo Caín y su descendencia, bueno, Caín mismo, fue construir una ciudad que le llamó por el nombre de su hijo. Entonces, hoy Nimrod está haciendo exactamente lo mismo, está construyendo una ciudad, pero esta es una ciudad verdaderamente grande. Es una metrópoli. Hay algunos arqueólogos que han hecho excavaciones y que calculan que en esa época Babel tenía el tamaño 5 veces más grande de lo que actualmente es la ciudad de Londres. Es decir, que era una cosa enorme la que Nimrod estaba haciendo. Y esa ciudad tenía varios propósitos. Un propósito era que era una forma de mostrar ellos su orgullo, su grandeza. Porque ahí dicen, de ese modo nos haremos famosos. Ellos querían ser reconocidos a nivel mundial, como los que habían construido una ciudad enorme. Y ese mérito lo tenían, era la ciudad más grande que había. Pero es exactamente lo mismo que algunos milenios después diría Nabucodonosor de la misma ciudad. Porque esta que aquí se llama Babel es la que posteriormente se llamará Babilonia. Es la misma ciudad. Y se recuerda que dijo Nabucodonosor cuando vio la gran ciudad de Babilonia. Él dijo, no es esta la ciudad de Babilonia que yo construí con la fuerza de mi brazo y para gloria de mi nombre. Entonces fue cuando el juicio de Dios cayó sobre Nabucodonosor. Pero ese pensamiento, esta ciudad es para mi gloria, que dijo Nabucodonosor, es lo mismo que están diciendo estos ahora. Es para hacernos famosos. Ahora note, la idea era, construyamos una ciudad con una torre. Y la gente le ha dado más valor al hecho de la torre que la construcción de la ciudad. De tal manera que todos hemos oído hablar de la Torre de Babel, aunque esa expresión Torre de Babel ni siquiera aparece en la Biblia. Es cierto que hubo una torre en la ciudad de Babel, pero nunca en la Biblia aparece la expresión Torre de Babel. Ahora, hay que entender qué era esa torre. Ellos dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Entonces muchos han interpretado que la construcción de esa torre era un desafío a Dios. Y sí, la torre era un desafío a Dios, no por la altura. Ya le voy a explicar por qué. Pero también era un desafío la construcción misma de la ciudad. Era un desafío los valores contrarios a la voluntad de Dios con los cuales estaba construyendo esa ciudad, porque lo hacían para su propia jactancia, para alimentar su orgullo. Ahora quiero hablarle de qué era la torre.
realmente esa no era la única torre que había en la época. Habían varias torres que se construían y les daban a esas torres el nombre de Sigurat. Sigurat era el nombre que recibía una torre. Realmente no era una torre como lo que hoy nosotros entendemos de torre, ¿no? Sino que era como una plataforma de tierra cuadrada, encima de la cual construían otra más pequeña, encima otra más pequeña, algo así como un pastel de varios pisos, ¿no? Que se va poniendo uno sobre otro y cada vez más alto. Y en la parte más alta, lo que se construía era una especie de santuario que estaba dedicada a algún dios, un dios pagano, por supuesto. Según algunos investigadores, se cree que este Sigurat, o sea, esta torre que construyó Nimrod, estaba dedicada a un dios que se llamaba Marduk. Eso se sabe porque las ruinas del Sigurat, es decir, lo que popularmente se le llama la Torre de Babel, existen todavía. Y según los estudios que se han hecho, data ese Sigurat precisamente de esta época, a cambio, o más bien, además de que está construida tal y como lo describe la Biblia, con ladrillo y con asfalto. Ahora, la torre realmente no era muy alta, porque, como le digo, las ruinas existen hasta hoy en día. Claro, han pasado miles de años, pero al hacer las reconstrucciones arquitectónicas, resulta que este Sigurat tenía a lo sumo 42 metros de altura. O sea, no era muy alto, pero en la época era la mayor altura que había. Entonces, cuando ellos dijeron una torre que llegue hasta el cielo, no piense usted en una torre que se metía en medio de las nubes, ¿no? Como algunos dibujitos la presentan. No era así. Era una cosa mucho más pequeña. El problema es que era un centro de adoración pagano. Entonces, fíjese, están edificando una ciudad que a la vez es un imperio, un reino que ha fundado Nimrod, con el fin de rebelarse contra Dios, para fomentar su orgullo, para hacerse famosos, para hacer el templo pagano o el Sigurat más alto que en esa época había en todo el planeta. Pero además de eso, dice la parte final del versículo 4, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esa era otra rebelión contra Dios, porque cuando el diluvio terminó, Dios les dio a los hijos de Noé una orden, y la orden fue: multiplicaos, sed fructíferos y llenad la tierra. De la voluntad de Dios era que los seres humanos se esparcieran por la tierra. Pero el propósito de estos es lo inverso: no quieren ser dispersados. Entonces, la idea de construir un Sigurat alto era que, como la ciudad era de grandes dimensiones, no importaba qué tan lejos una persona se encontraba, desde la lejanía podía ver el Sigurat, y eso le hacía sentir parte de la gran ciudad que Nimrod estaba construyendo. Pero fíjese, en esas palabras que ellos dicen, así evitaremos ser dispersados por toda la tierra, a la vez están reflejando que ellos tenían un temor. Entonces, a la vez que eran orgullosos, tenían temor. Al mismo tiempo que se mostraban desafiantes a Dios, rebeldes a la causa de Él, no obstante tenían miedo. Y ellos combatían el miedo
uniéndose y construyendo esta gran ciudad. Entonces dice el versículo 5, pero el Señor bajó. O sea, cuando dice ahí bajó, es un antropomorfismo, ¿no? Simplemente lo que quiere el relato es dramatizar cómo Dios va a intervenir en lo que está ocurriendo. Entonces dice, el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Entonces, esas son las personas de la Trinidad las que están hablando entre sí. Entonces ellos dicen y razonan, bueno, el hombre se ha unido, es como uno solo, forman un solo pueblo, además hablan una sola lengua, además tienen un solo propósito. Y aquí viene lo más importante, esto dice Dios, que están haciendo es solo el principio. Pero si esos tres elementos continúan, que tienen un solo propósito, son un solo pueblo y una sola lengua, si esas tres cosas permanecían, dice, todo lo que se propongan lo lograrán. El problema es que todo lo que se estaban proponiendo era contrario a la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, no puede ser. ¿Por qué razón? Porque si Dios los dejaba, ¿qué iba a ocurrir? Que se iba a reproducir una situación semejante a la que había habido antes del diluvio. Y ya Dios había prometido que Él no volvería a enviar otro diluvio sobre la tierra, y no lo ha enviado y no lo enviará. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Si la tierra llegaba a estar otra vez llena de corrupción y de violencia. Porque siempre que el hombre se aleja de Dios, ese hombre se corrompe, se vuelve violento, pierde todo sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Porque Dios es luz. Y si el hombre se aleja de Dios, se está alejando de la luz y se está internando en las tinieblas. Entonces dijo Dios, no podemos permitir que estos tres elementos continúen juntos. Una de esas tres cosas tiene que cambiar. Y como Dios es sabio, dice el versículo 7 que Dios dijo, recuerde, son las personas de la Trinidad que están hablando entre ellos, y dicen, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Fíjese que la decisión de Dios es la más sabia, porque le dije los tres elementos, un solo propósito, un solo pueblo y un solo idioma. Dios podía haberles eliminado que tuvieran un solo propósito, pero iban a seguir siendo un solo pueblo y un solo idioma, por lo tanto podían hacer un nuevo propósito, siempre en rebelión a Dios. Dios podría haberlos separado como pueblo, pero hubieran quedado con un mismo propósito y con un mismo idioma, por lo tanto más temprano que tarde se hubieran vuelto a reunir. Entonces viene Dios y hace lo mejor. El solo idioma lo confunde y hace muchos idiomas. Entonces, al tener varios idiomas, ya no se podían entender entre ellos. Entonces, al no entenderse entre ellos, ya no podían ser un solo pueblo. Y de hecho no lo fueron. Allí es donde viene ya la distribución por toda la tierra que estudiamos en el capítulo anterior, en el 10, donde unos se van a poblar Europa, otros Asia y otros África. Pero al mismo tiempo, al tener idiomas diversos, los propósitos o el único propósito se rompe también, porque como ya no se entienden,
ya no podían ponerse de acuerdo en un solo propósito. Y es lo que Dios hace. Dice el versículo 8, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. O sea, eso es lo que ellos no querían. Y era lo que le temían. Pero como contra Dios no hay quien se oponga. Entonces, Él los dispersa por toda la tierra. Y por lo tanto, dice, dejaron de construir la ciudad y lógicamente la torre, que quedó inconclusa y cuyas ruinas ahí están todavía en Irak. Incluso hay fotografías, hay diccionarios arqueológicos donde usted puede ver fotografías del zigurat que estaban construyendo en Babel. Y usted va a ver pues que no era como lo pintan las películas. Pero aquí hay algo más que usted tiene que notar. Ahí no se dice que Dios haya destruido la torre, tampoco se dice que Dios haya destruido la ciudad, tampoco se dice que Dios haya matado a nadie. Le digo esto porque hay muchas historietas, a veces dibujos, a veces caricaturas para los niños, a veces hasta programas de radio, de televisión que presentan el juicio sobre Babel como que Dios destruyó la torre y Dios mató a los malos, o que la ciudad fue destruida. Ninguna de esas cosas ocurrió. Dios lo único que hizo fue confundir las lenguas. Y cuando ellos trataron de comunicarse, ya no podían, no se entendían. Pero se dieron cuenta que unos sí podían entenderse con otros. Y así se fueron formando grupos. Y en base a esos grupos dijeron, nosotros vámonos mejor con estos locos que solo tonteras dicen. Pero los otros pensaban lo mismo de ellos. Unos agarraron para Europa, otros para Asia, otros para África. Y así es como fueron dispersados sobre la tierra. Entonces la ciudad ya no se construyó, pero tampoco fue destruida. El zigurat no fue terminado, pero tampoco fue destruido y no hubo ningún muerto. Ni siquiera Nimrod. Lo único que ahora Nimrod ya no podía continuar con su reino, porque cuando hablaba nadie le entendía. Hablaba otro idioma. Claro, con el paso del tiempo, llega un momento en que los hombres comenzaron a descubrir la manera de poder entender otros idiomas. Y por eso en este mismo libro de Génesis, usted verá que vamos a llegar ya, bueno, no ya, sino que a saber cuándo, pero vamos a llegar en que hay, bueno, quizás el caso más claro es el de José, el hijo de Jacob, que él hablaba hebreo porque ese era su idioma materno, ¿no? Pero aprende el egipcio. Y por eso es que cuando él está en Egipto, como sus hermanos no lo habían reconocido, les ponen un intérprete que le traducía del hebreo al egipcio, y lo que José decía en egipcio, el intérprete lo traducía al hebreo. Lo que nadie sabía era que José entendía el hebreo. Entonces él no tenía necesidad del intérprete, él entendía lo que sus hermanos estaban diciendo. Sus hermanos eran los que no entendían lo que él decía en egipcio. Pero fíjese, ahí tenemos en José alguien que habla ya 2 idiomas. Y además tenemos una persona que está haciendo de intérprete. Bueno, y eso ha sido así hasta el día de hoy, de tal manera que, si usted lo desea, usted puede aprender otro idioma, toda vez le ponga la dedicación que merita, ¿no? Porque no hay idiomas fáciles. Hay unos más difíciles que otros, pero todos requieren un esfuerzo. Pero usted puede aprender un idioma. Hay gente que habla 2, 3, 4, 5 idiomas. Pero eso es algo que poco a poco se lograría. En el momento no se podía. Y eso fue lo que permitió la dispersión de los pueblos. Después, por razones más que todo comerciales, es que se comienzan a conocer ya los idiomas. Ahora, versículo 9 dice: por eso a la ciudad se le llamó Babel, que significa confusión, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó
por todo el mundo. Es decir, la dispersión fue de Babel hacia el mundo conocido en esa época, que ya le expliqué que eran. Y de ahí en adelante esa dispersión ha continuado hasta nuestros días. Idiomas han muerto, idiomas han nacido, idiomas se han mezclado para formar uno nuevo. Y de esa manera hemos llegado hasta nuestros tiempos. Ahora, desde ese momento, Babel quedó como símbolo de rebelión a Dios, de orgullo humano, de desobediencia a los planes de Dios y de confusión. Esa Babel es la que se va a convertir en Babilonia, y ya como Babilonia sigue teniendo las mismas características. Una ciudad que se opone a Dios, que es una confusión, que es una ciudad llena de orgullo, hasta llegar al Apocalipsis, donde a Babilonia se la presenta como la madre de las rameras de la tierra, y de la cual el libro de Apocalipsis dice: salid de ella, hijos míos, para que no seáis partícipes del juicio que caerá sobre ella. Porque en Apocalipsis 17 y 18 usted puede leer cómo Babilonia será destruida en los días finales. Pero ahí Babilonia ya no es una ciudad, sino que es el sistema mundano. Eso significa que los valores con los cuales Nimrod fundó Babel y que luego se convirtió en Babilonia son valores que hoy ya no están reducidos a la ciudad de Babilonia, que por cierto nadie vive allí, es un lugar turístico. Aunque ir de turista a Irak en estos días está serio, ¿verdad? Pero nadie, ahí está destruida Babilonia. Pero los valores de Babilonia hoy están alrededor del mundo. Porque alrededor del mundo está el orgullo, está el desprecio a Dios, está el desafío a Dios. Ellos lo que querían era: nosotros no necesitamos a Dios, tenemos nuestro propio sigurat, somos fuertes, somos famosos. Y fíjense qué curioso que cuando las naciones alcanzan poderío, hasta hoy siguen construyendo grandes torres. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos está la torre Sears. Sears, usted sabe, es una empresa multimillonaria. ¿Cómo muestran su poder económico? Construyendo la torre Sears en Chicago, que después que destruyeron las Torres Gemelas, hoy es el edificio más alto en los Estados Unidos. O ahí tiene usted el mismo caso de las Torres Gemelas. ¿Por qué fueron seleccionadas como blanco? Porque era eso. Era como decir los Estados Unidos: miren qué fuertes somos, miren cuánta riqueza tenemos. Las Torres Gemelas estaban ubicadas en lo que se llama el Bajo Manhattan, que es la parte más rica de la ciudad. Entonces fueron destruidas. Pero ahora, habiendo sido destruidas, ¿qué están haciendo los estadounidenses? Van a construir otra torre más alta, porque es su orgullo. Es decir, les quitaron, les destruyeron su símbolo de poder económico. Entonces dicen: no estamos vencidos, vamos a hacer algo ahora más grande, más alto. Y ya está el diseño. Igual ocurre en Malasia con las torres Petronas, que también son gemelas, que hoy por hoy son las más altas del mundo. ¿Pero por qué lo hace? Porque Malasia es un país que se ha enriquecido en pocas décadas. Entonces hacen las grandes torres Petronas, se llaman, para demostrar su poderío económico. Están diciendo: miren qué grandes somos, miren qué ricos somos. Lo mismo que querían hacer en Babel. Pero eso, hermanos, se encuentra en todo el mundo. Cuando una persona compra un vehículo ostentoso,
Ese es el mensaje que está enviando. Miren qué rico soy, miren qué poderoso soy. Cuando una persona se viste así de marca, como se dice, eso está diciendo, ese es el mensaje que está enviando. Miren qué rico soy. Cuando anda relojes de lujo, cuando anda cadenas de oro, cuando anda anillos de diamantes y cosas así. El mensaje que está enviando, miren qué poderoso, cuánta riqueza tengo. Esa es la Babilonia, que está ahora en todo lugar y de la cual el Señor dice: salgan de en medio de ella, para que no vayan a ser partícipe de su castigo cuando llegue. Por eso, lejos del orgullo y de la soberbia, nosotros tenemos que seguir la humildad delante de Dios, la verdad y el humillarnos ante el Señor, arrepintiéndonos de nuestro orgullo, pidiéndole perdón a Dios. Y como dice la Escritura, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, como lo hicieron en Babel, le espera el juicio y serán dispersados. Y la ciudad no fue terminada, ni la torre tampoco. Y la torre, repito, existe hasta hoy en día, y ahí está como un testigo mudo que Dios es capaz de frustrar los planes de los hombres cuando esos planes son contrarios a su voluntad. Nadie puede contra Dios. Mejor sea amigo de Dios y no amigo del mundo, porque entonces está perdido. Y hoy es un buen día para que se arrepienta y pueda venir y recibir a Jesús como su Salvador.